Hola, esto es Lenguas para Todos. Hoy en nuestras clases de inglés Let's Go abordaremos el tema de los números, desde los más básicos hasta los más complejos y sus usos. Recuerden que Let's Go es un programa diseñado para compartir con ustedes herramientas básicas de comunicación en lengua inglesa. Así que para empezar con el tema de hoy, los números, tenemos con nosotros al maestro Raúl López Acero. Let's Go. Gracias, Jero. Thank you very much. Y thank you por estar con nosotros el día de hoy. En Inglés por el Mundo vamos a hablar de lenguaje con las manos. El lenguaje con las manos es parte del idioma y con las manos vamos a referirnos a diferentes cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando queremos hablar del dinero, vamos a mover nuestras manos de esta forma. Cuando en México nos referimos al dinero, utilizamos esta señal, pero en Estados Unidos o en países de habla inglesa se hace de esta forma y últimamente los jóvenes lo hacen de esta forma. Otro signo que utilizamos mucho con las manos y que es universalmente conocido, al menos en América Latina, es este que significa OK, o que algo está muy bien hecho. Pero si viajamos a Medio Oriente, este símbolo significa una sentencia de muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando viajemos a diferentes partes del mundo, estar muy conscientes del uso de la cultura y de nuestras manos. El día de hoy vamos a trabajar con los números, with the numbers. Vamos a trabajar con los números del 1 al 10, 1 to 10. Con los números del 11 al 20, 11 to 20. Con los números del 10 al 100, de 10 en 10, 10 to 100. ¿Sí? Vamos a comenzar rápidamente con la pronunciación de los números del 1 al 10. Seguramente ya los conocen, pero no hace daño repasarlos nuevamente. ¿Sí? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, estos son los números del 1 al 10. Recuerden repetirlos en sus casas, escuchar, repetir en su casa y si quieren tomar notas, pueden hacerlo. Ahora vamos con los números del 11 al 20. ¿Sí? Los números del 11 al 20 son 11, 12. Acuérdense de la V, es diferente de lo que usamos en el español. ¿Sí? No suena como B, sino como V. ¿Sí? Tenemos 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay dos pronunciaciones para este número. La pronunciación 20, que es más americana, más en los Estados Unidos, y la pronunciación 20, que es más británico. Ustedes pueden elegir como quieran decirlo, no importa, mientras lo pronuncien de la manera correcta. 20 o 20 es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver los números de 10 en 10, del 10 al 100. ¿Sí? Y tenemos 10, 20 o 20, como ustedes lo quieran pronunciar. 30, es muy importante, la TH tiene el sonido de la Z española. 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. Es muy importante que entendamos la diferencia entre teen y T. ¿Sí? Tenemos 15, 50. Porque si ustedes no hacen énfasis en la pronunciación de uno y del otro, puede haber confusión cuando hablamos de los números. Entonces es 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Muy bien. Después del número 100, vamos a encontrar combinaciones que podemos utilizar en los números. Ahorita no se preocupen por números mayores al 100, vamos a ver combinaciones entre los números en general. Voy a borrar esto y les voy a explicar cómo hacemos las combinaciones. Si queremos decir, por ejemplo,
21, escribimos, bueno, tenemos el número 21 y escribimos 20 dash 1, 21. Y la numeración sigue así, como vamos. Es 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y luego cambiamos al número 30. Y sería exactamente lo mismo. Tendríamos 31, 32, etc. Lo mismo con todos los números. Excepto, recuerden, después del 10, el 11 no es 10, 1, sino es 11, 12, 13, 14. Pero después del 20 al 90, vamos a utilizar el espacio, el guión y el número que corresponde. ¿Sí? Si queremos decir, por ejemplo, el número 56. 56. ¿Cómo vamos a hacer el número 56? Vamos a hacer la combinación de la palabra que corresponde al número 50 más el número 6. Y tendríamos 56. Si queremos decir 87, vamos a hacer la combinación de 80 con el número que corresponde a la cifra que tenemos aquí, 87. Y tenemos 87. ¿Qué va a pasar cuando tenemos números mayores a 100? Cuando tenemos números mayores a 100, vamos a utilizar el conector AND. El conector AND es muy importante que lo usemos porque gramaticalmente es lo correcto de utilizar. Entonces, si tenemos 101, tenemos 101, lo que vamos a hacer antes de agregar la última cifra es poner el conector AND y decimos 100 and 1. 102, 110, 120, 100 and. Después de la palabra 100, siempre vamos a utilizar el conector AND. ¿Sí? Del 100 al 1000. Del 100 al 1000 es muy sencillo. Si aquí tenemos 100, lo único que vamos a hacer es sustituir el primer número. 100, 200, 300, 400, 500, 600, hasta que lleguemos al 1000. El 1000, ¿cómo expresamos el 1000? El 1000 es 1000, 1000, 2000, 3000, etc. Si queremos decir una cifra mayor, por ejemplo, 1020, lo que vamos a hacer es 1020. Aquí no agregamos el AND. Hay gente que sí lo agrega, pero no es gramaticalmente necesario. ¿Sí? Ahora vamos a practicar y para practicar le vamos a pedir su ayuda a Jero. Jero, muchísimas gracias por ayudarnos con esto. De nada. Y vamos a practicar. Yo te voy a decir la cifra y tú la vas a escribir en el pizarrón. Tú la vas a escribir en el pizarrón. Con número. Con número. ¿Sí? Entonces yo te digo el número. 45. Con número. Con número. 45. 45. 45. Disculpen. Muy bien. El número 168. 168. Ajá. Muy bien. Ahora quiero que me digas tú, escribe una cifra. Por ejemplo, vas al mercado y quieres comprar tal cantidad de cosas. Escribe una cifra. No sé, ¿cuántos kilos comprarías de manzanas? 2 kilos. 2 kilos. Cuando vamos a hablar de cantidades, utilizamos los números tal cual. 2 kilos, 3 kilos, 3 kilos, etcétera. 100 grams, si son gramos, etcétera, etcétera. Ahora quiero que escribas, por favor, una fecha. Fecha. Sí. ¿Cómo dices la fecha en español? Dímela en español, completa. Léela la cifra. 1982. Sí, en la lengua inglesa es diferente. No decimos 1982, decimos 1982. ¿Sí? Ahora quiero que escribas un número de teléfono, el número de teléfono que tú quieras.
No importa. ¿Cómo lees el número de teléfono en español? 2288 42 35 00. En inglés, en la lengua inglesa, los números de teléfono los vamos a leer número por número y decimos 22884235. Sí, bye. 35 y el número 0 se lee como la palabra O. Decimos O, O o double O. ¿Sí? Y por último, dime un poquito acerca de la hora. ¿Cómo pondrías tú la hora? Así. Si son las 11:30. Ok, muy bien. ¿Cómo lo lees en español? 11:30. 11:30, ¿sí? En inglés vamos a decir los números por pares. Sería 11:30, ¿sí? Muchísimas gracias por tu ayuda. Entonces, vamos a recapitular rápidamente. Vimos los números, bueno, los números del 1 al 10, del 11 al 20, del 11 al 100, las combinaciones entre diferentes números y bueno, tuvimos la ayuda aquí de Jero para ejemplificar cómo vamos a trabajar con estos. Ahora en Let's Go es momento de conocer un dato interesante sobre el tema de la clase de hoy. Raúl, cuéntanos. Bueno, ¿sabías tú que existen diferentes formas de contar los números con las manos? Una de las formas de contar los números con las manos en América, bueno, o en diferentes países de habla inglesa, es de la siguiente forma. Puedes contarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero en China, por ejemplo, en China lo que hacen es usar una sola mano y cuentan los primeros 5 igual que nosotros. Es 1, 2, 3, 4, 5, pero el 6 es este, 7 es este, 8 es este, 9 es este y 10 es este. Al inicio del programa nos hacías referencia al OK. Sí. Es lo mismo con los números, ¿no? Si no lo conoces, tienes que aprender y tener contexto, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Raúl. Continuamos. Esto es Let's Go. Ahora en Let's Go es momento de platicar de inglés en tu vida. Raúl, lo que nos contaste del conteo en China con la mano, con los dedos, sé que hay una anécdota ahí de cómo lo conociste. Cuéntanos. Sí, bueno, en el año 2014 tuve la oportunidad de ir a hacer un viaje a China para capacitar a alumnos en el idioma inglés, pero surgió la oportunidad de enseñarles un poquito de español. Entonces, cuando estaba yo trabajando con ellos, les estaba enseñando los números, así de la misma manera que lo estoy enseñando aquí, y empecé a contar con las manos. Entonces, después de que pasé del 5, empecé a utilizar mi otra mano y a contar de la misma forma que contamos aquí en México o en los países de habla inglesa. Y ellos se quedaron extrañados, no sabían qué estaba haciendo yo con la mano. Entonces tuve que preguntar por qué no respondían a lo que yo les estaba pidiendo, porque yo les decía, repitan, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llegué aquí al 6, ellos no sabían lo que yo quería decirles. Entonces fue muy chistoso todo eso. Cuando fui al mercado también me di cuenta de que para pedir cosas tenías que hacer la señal con la mano, que te preguntaban pues con señas cuánto quiere y tenías que hacer la señal con la mano para poder explicar cómo funcionaba la dinámica de los números para ellos. Más allá de conocer la gramática, las fórmulas, como nos enseñaste hace unos minutos, a armar las cifras, también hay que conocer la cultura. Sí. Y de alguna forma, para aprender una lengua, vivirla, ¿no? Exactamente, porque, bueno, como lo comentábamos anteriormente, si no conoces la cultura, puedes cometer errores como ese y no puedes dar por sentado que ellos van a entender lo que tú quieres decirles. Porque, como les decimos aquí en Let's Go, les compartimos pues, herramientas básicas para su comunicación en lengua inglesa, y la comunicación, como decía, no solamente es la ortografía. Exactamente. ¿Correcto? No, el lenguaje engloba la cultura totalmente. Bueno, y eso es parte de lo que vamos a seguir compartiendo con ustedes en nuestras emisiones de Lenguas para Todos, en este caso en sus clases de inglés en Let's Go. Pues llegamos al final de otra clase de inglés en Let's Go. Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy conocimos la numeración del 1 al 10 y su pronunciación, los números del 10 al 20 y además las decenas del 20 al número 100. Si tienes alguna duda o algún comentario, hazlo llegar por favor al correo electrónico que está apareciendo en pantalla. Te invitamos a que nos veas y nos escuches en la siguiente emisión. Esto es Let's Go.